misericordia. Gracias, gracias. Te honramos, te bendecimos esta mañana. Amén. Ahí donde tú estás, la presencia de Dios está tocando tu vida. La presencia de Dios está tocando tu espíritu. Hay un momento poderoso de la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos donde el Señor está levantando un remanente. Se ha hablado mucho de remanente, pero en esta temporada ese remanente se identifica con el altar, con el lugar de la presencia de Dios, con el lugar del clamor delante de Dios. Miles y miles de cristianos se están uniendo por causa del clamor a su presencia para que vengan del Señor tiempos de refrigerio sobre su pueblo. Les bendecimos en esta hora y hoy, así con ese espíritu de gozo, de regocijo, testificamos que Dios se sigue moviendo en cada lugar, en cada territorio. El poder de Dios está liberando, está sanando, está restaurando. Amén. Así que quiero que te conectes en este día con su presencia, porque Dios está haciendo cosas nuevas cada día. Mira, el temor, la angustia y el dolor no pueden saciar tu vida. Traen tormento, pero Dios es suficiente. Diga conmigo, Dios es suficiente. Lo que no te puede proveer nadie más, amén, es la presencia de Dios. Así que hoy nos conectamos, Señor, a tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y vamos en esta mañana a recibir la palabra de Dios a través de la pastora Frida. Tengan expectativa esta mañana. La presencia de Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Y del que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia está necesitando una palabra de restauración. La iglesia está necesitando una palabra que nos adentre en el lugar santo. En el lugar santo. Aleluya. Para poder ofrecer a Dios sacrificios agradables a su presencia. Aleluya. Les bendigo. Bienvenida, pastora. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta mañana? Es un momento precioso en su presencia. Y cada hijo agradecido de Dios, de nuestra casa, de nuestros pastores, de nuestros padres espirituales. Hoy damos bienvenida. Y sabemos que hoy es una mañana muy especial porque adoramos a un Dios grande, eterno, especial. Y entre nosotros quiere hacer hoy maravillas y milagros. ¿Cuánto creen que es un tiempo para poder adorar y honrar la presencia de Dios? Amén. Así que damos bienvenida a todos los que nos escuchan desde la casa, desde el celular, desde cada lugar, cada rincón. Hoy donde hay una persona, una familia que escogió hoy la mejor parte, adorar a su Señor, a nuestro Rey, damos bienvenida en esta mañana. Y agradecidos a Dios por la oportunidad de poder servirles, de poder ministrar en esta mañana una palabra en la cual nuestro espíritu necesita estar alineado por causa de los tiempos y por causa de la obra de Dios en nuestra nación. Así que damos gracias, le doy gracias a nuestros pastores, nuestros padres, que nos han dado la oportunidad hoy de ministrar y de poder permitir estar aquí en su presencia. Amén. Así que dale gracias al Señor con tus manos levantadas. Dale gracias. Gracias porque hoy nos ha permitido vivir este día. Porque este día es producto de su misericordia, de su gracia, de su amor. Te damos gracias en esta mañana. Ahí donde estás en casa. Vamos, levanta tus manos. Ahí en familia, mientras estás recibiendo del espíritu, de este espíritu de adoración que está entrando a tus casas. Ahí donde está, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Es un milagro la vida. Es un milagro hoy estar aquí. Es un milagro. La gracia de Dios nos ha alcanzado, nos ha guardado. Y en esta mañana podemos decir Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Él ha sido fiel. Por eso hoy damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Doy gracias al Señor porque solo el hecho de poder tener vida es tener oportunidad, y solo alguien agradecido puede cada día levantar sus manos a Dios y dar gracias por la vida, gracias por cada una de las cosas que hemos estado experimentando en este tiempo. Amén. Y bueno, quisiera comenzar, hoy el tema es sencillo, algo que comenzamos a estudiar en nuestra casa.
pero es muy profundo. Y en tiempos como estos, donde puse el tema, el título del mensaje, Señor, sana mi tierra. ¿Cuántos creen que es tiempo donde necesitamos que Dios sane nuestra tierra, nuestra nación, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras casas? Es un tiempo donde experimentaremos la sanidad divina y donde estamos recibiendo testimonio de la sanidad de Dios. Pero quiero comenzar contándole una historia de alguien que testificaba una experiencia que tuvo con Dios. Y habla esta historia de un señor mayor que se enfermó con la enfermedad de COVID. Y dice que cuando estuvo enfermo grave en el hospital, tuvieron que acoplarlo a un ventilador porque sus pulmones estaban incapacitados para poder respirar correctamente. Y bueno, cuando terminó el tiempo del ingreso, que sale bien, dice que llega al lugar donde tiene que pagar por su servicio, por el servicio médico, y pagar por todo el tiempo que estuvo acoplado al ventilador, al respirador. Y dice que cuando llega la factura era más de $500 lo que tenía que pagar por estar acoplado al ventilador. Y dice que de momento el señor comenzó a llorar. Y la persona que iba a cobrar la factura pensó que era que no tenía dinero. Y el hombre le dijo, no, tengo mucho dinero y puedo pagar lo que usted me pide. Pero hoy, lo que hoy he experimentado es que por unos días que he estado aquí ingresado, hoy tengo que pagar más de $500. Y cuando este señor llegó el momento de pagar la factura, él comenzó a llorar, quebrantado. Y la persona que lo vio llorar pensó que no tenía dinero para poder pagar lo que le había costado el respirador durante estos días ingresado. Pero él, sin embargo, con lágrimas en los ojos, le dijo, no lloro por el dinero. Lloro porque llevo más de 80 años respirando aire gratis y nunca le he dado gracias a Dios. Hoy, por solo unos minutos, me ha costado más de $500 pagar un respirador, pero no he dado nunca gracias a Dios por cada minuto de mi vida que he respirado el aire fresco, limpio, el aire sin pagar un solo centavo. Y así mismo es la gracia de Dios, así es el amor de Dios para con nosotros. De esto quiero hablar en esta mañana, porque necesitamos que nuestra tierra sea sanada. Quizás muchos hemos clamado a Dios para que Dios sane nuestra tierra, pero hoy vamos a ver que hay un aire fresco de Dios que estamos respirando. Hay una presencia de Dios fresca, un regalo de Dios cada día, cada mañana, ahí en nuestros hogares. Y muchas veces no venimos agradecidos a Dios de lo que Él nos da gratis, hasta que llega el tiempo de que tenemos que pagar un precio por lo que Él nos regaló. Así que dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos creen que es un tiempo donde hay un pueblo, un remanente de Dios, orando, clamando para que Dios sane la tierra, Dios sane nuestra nación, Dios sane nuestras casas, nuestros hogares? Hoy vamos a ver por medio de esta impartición cómo poder sanar la tierra que ha estado enferma y la tierra que hoy necesita el aire fresco de la presencia de Dios. Entonces vamos a ver la palabra que dice que si se humillare mi pueblo, hay una condición primeramente para que se cumpla una promesa de Dios. La palabra del Señor nos recompensa en 2 de Crónicas 7:14 con una promesa. Y la promesa es esta: yo sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren esa promesa en esta mañana? ¿Cuántos quieren respirar la sanidad de Dios sobre toda economía enferma, familia enferma, sobre toda casa enferma, sobre toda nación enferma? ¿Cuántos quisiéramos respirar la sanidad de Dios? Entonces hay una promesa de Dios, una recompensa por la gracia de Dios, un regalo de Dios que se llama, o que según la palabra en 2 de Crónicas 7:14, es sanaré su tierra.
En sí hay dos, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay una recompensa de parte de Dios. Ahí en 2 de Crónicas 7:14 dice, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy vamos a ver cómo poder tener acceso a esta promesa y a la condición de Dios para poder recibir el perdón de pecados y que la tierra enferma sea sanada. Dice la palabra del Señor, Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hoy vamos a entender, dice, es Él quien produce en nosotros el querer. Él es el quien produce en nosotros ese sentir, el querer y el hacer. Y hoy vamos a ver cómo poder vivir en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, donde muchos han estado influenciados bajo atmósfera de enfermedad, de muerte, atmósfera de escasez, atmósfera en tiempo de crisis. Cómo experimentar el perdón de Dios y la sanidad de Dios. Porque hay una promesa de Dios, hay un acceso a la bendición de Dios en su promesa que no está condicionado por el tiempo o la atmósfera donde nos encontramos viviendo, sino que está condicionado por la palabra en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, estamos viviendo un tiempo de la gracia de Dios. Un tiempo donde el favor y la gracia de Dios está sobre todos sus hijos. Y podemos poner ahí ese concepto. La gracia es el periodo de tiempo donde Dios va a trabajar con un enemigo que no tiene fe. ¿Cuántos creen que estos tiempos están listos para robarle la fe al pueblo de Dios? Para robarle la fe a los hijos, la familia. Este tiempo está condicionado, la crisis está condicionada para robar la fe. Y nos convertimos en enemigos de Dios cuando ya no tenemos la fe para poder actuar. Entonces, el tiempo de gracia es un regalo de Dios. El tiempo de la gracia de Dios es un regalo de Dios para tiempos como lo que estamos viviendo, que son tiempos de crisis, tiempos de enfermedad, tiempos de mucho dolor, tiempos donde muchas familias están siendo afligidas. Es el tiempo de la gracia de Dios, porque la gracia es donde Dios trabaja con un enemigo de la fe. ¿Cuántos quieren vivir en los tiempos de la gracia de Dios? Entonces, la gracia de Dios no es más que la expresión de su amor. Es decir, la gracia de Dios es el tiempo donde la naturaleza de Dios, el amor de Dios se da a conocer. ¿Por qué la gracia de Dios o el tiempo de la gracia de Dios es el tiempo de la soberanía de Dios, de la naturaleza del amor de Dios? Porque es el tiempo que Dios va a dar a su pueblo lo que el pueblo no merece. Es el tiempo donde Dios va a tratar con mi vida, va a traer bonanza a mi vida, aun cuando yo no lo merezco. Ese es el tiempo de la gracia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo que, como dice la palabra, por gracia soy salvo, y esto no por nosotros, pues es don de Dios? La gracia es una dádiva de Dios. La gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y solo aquel que está agradecido como aquel hombre que por mucho tiempo respiró aire gratis, pero solo le dio valor a lo gratis hasta que tuvo que pagar el precio por un aire que necesitaba respirar, pero ahora no era gratis. Así mismo es la gracia de Dios. Dios nos entrega un regalo. Dios nos da esa dádiva, la vida. Nos da el don de la vida. Nos da el regalo divino que hoy podemos disfrutar. Por encima de cualquier atmósfera de enfermedad, de muerte, de destrucción, está la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios para todas aquellas personas, agradecidas o no, hay un tiempo de gracia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿cuántos le dan gracias al Señor por ese tiempo de gracia sobre su casa, su familia, que han podido experimentar que en medio de la crisis, las batallas, momentos muy difíciles, su amor y su gracia han permanecido, porque es la evidencia de que tenemos un Dios sobrenatural?
Entonces, el tiempo de gracia de Dios es donde Dios comienza a darse a conocer. Ese tiempo de gracia va a estar en un tiempo de relación con su pueblo, aún con el nuevo, ahí con los que están en casa y que por primera vez reciben la palabra. Hay un tiempo de gracia donde Dios quiere darse a conocer por su palabra en Filipenses 2:13. Es pues Él quien produce en nosotros el querer, el sentir y poder vivir bajo este tiempo de gracia y de favor de Dios. ¿Qué significa el tiempo de gracia? Es que aún siendo nosotros enemigos de Dios, hay un momento de reconciliación por medio del don de la gracia, del don de la vida, por lo cual nos podemos acercar a Él. Y es entonces donde el Espíritu Santo sobre nosotros nos va a llevar a vivir experiencias en la relación con Dios hasta llegar al tiempo y la manifestación donde podamos vivir las experiencias tan gloriosas como es la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a ver que el sentir y el querer, Dios va a comenzar a producirlo en dos partes del cuerpo del hombre. Porque nosotros somos un ser tripartita formado por un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero cuando comenzamos a vivir una vida independiente de Dios, cuando no conocíamos a Dios, solamente habían dos partes en nuestro cuerpo, llamada alma y el cuerpo terrenal, el cuerpo, el envase, el estuche, que estaba desvinculado de la vida con Dios. Entonces, cuando nosotros somos llamados, cuando nosotros comenzamos a venir a conocer al Señor, vamos a tener un encuentro con su gracia, pero todavía no tenemos un espíritu que conoce o que se relaciona con Dios, sino que solamente vamos a experimentar en el alma y en el cuerpo un tiempo donde vamos a experimentar la bendición, la lluvia de Dios. Y es en ese tiempo que comenzamos a experimentar que Dios nos separa de lo que a Él no le agrada. Por ejemplo, es el tiempo donde experimentamos el perdón del pecado. Hay una mente donde comenzamos a tener conciencia de pecado, conciencia de lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, cuando una persona recibe al Señor en su corazón y recibe este tiempo de gracia, lo primero que comienza a experimentar es que va a sentir, porque es el Espíritu el que produce eso, apartarse de las cosas que no le agradan a Dios. Y comienza a separarse de las drogas, del alcohol, comienza a separarse de las prácticas, de ir a lugares, de conversaciones, de personas. Y ahí comienza a experimentar y su conciencia comienza a recibir una información de qué lugar o qué personas donde se encuentra, ya ahí no está Dios. Ya lo que hace no le está agradando a Dios. No sé si va entendiendo. Y es entonces que por medio de esa gracia comenzamos a experimentar, comienza a experimentar el favor y la sobreabundancia de Dios. Entonces la gracia no es más que una oportunidad para reconciliarnos con Dios. Si usted pregunta qué es lo que es la gracia, es oportunidad. Y mientras usted esté vivo y yo esté en la tierra, hay una oportunidad de parte de Dios para reconciliarnos con Él. Entonces, la gracia es oportunidad para reconciliarnos con Él. Y cuando el hombre viene, un hombre lleno de pecado, y aún podemos estar en la iglesia y ser un hombre o una mujer separado de Dios por no tener comunión con Él. Es decir, nuestra relación con Dios está mal. Yo puedo practicar una vida en el Señor cristiana. Yo puedo estar sentado en la casa, escuchar cada domingo el mensaje de la palabra. Y no significa que yo tenga una relación con Dios. Pero la gracia es oportunidad. Diga conmigo, la gracia es oportunidad. Entonces, el llamamiento de Dios es hacia la santificación. Porque toda área de pecado en nuestras vidas es enemiga de Dios.
Toda área donde habita el pecado en nuestras vidas, esas áreas son enemigas de Dios. Experimentamos que teniendo áreas en contra de la voluntad de Dios, Dios sigue tratando con nosotros. Su inmenso amor nos favorece. Entonces la gracia viene en el momento donde yo reconozco que sin merecerme su amor, su bondad, su favor, Dios tiene un trato especial conmigo. Entonces, aún siendo enemigos de Dios y practicando el pecado, su amor sobrenatural permanece intacto en nosotros. Esa es la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver que nadie puede entrar primeramente a la salvación eterna si primeramente no experimenta el perdón de Dios. Por eso, Segunda de Crónicas nos da acceso a la bendición, a la promesa, y dice: y perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Segunda de Crónicas nos da acceso a dos promesas: perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Pero vamos a ver en sí qué es el perdón de pecado. Porque muchas veces hemos experimentado que hemos orado, buscado al Señor, hemos clamado y hemos pedido perdón, pero realmente lo que tenemos es remordimiento por las obras que hicimos. Pero no experimentamos el perdón de Dios porque la evidencia es que yo sigo practicando ese pecado. Y donde yo continúo practicando el pecado, ahí no está el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios trae sanidad sobre la tierra. Entonces, vamos a ver. Nadie puede entrar a la salvación si primeramente no puede experimentar el perdón de Dios. Por eso la primera recompensa o la primera promesa de Segunda de Crónicas 7:14 dice: y perdonaré el pecado. La primera evidencia en que yo estoy recibiendo de la salvación es que yo puedo experimentar el perdón de Dios. Y voy a experimentar ese perdón no en una experiencia de liberación con mi mentor, sino en una experiencia personal. Donde ahora, cuando yo comienzo e inicio mi vida con Dios, esa experiencia va a hacerme libre de las áreas donde yo estoy mal. Por eso cuando, por ejemplo, muchos comenzamos a caminar con el Señor, yo recuerdo que habían áreas en mi vida cuando yo era una adolescente que no eran cambiadas. Pero a medida que yo tenía experiencia con Dios y yo le presentaba a Dios esas áreas, yo le decía: Señor, si esto no te agrada, comienza a arrancarlo de mí. Y a medida que yo comenzaba a relacionarme con Dios, el Espíritu Santo iba tratando con las áreas de pecado que estaban mal. Y llegaba un momento que yo me sentía mal. Como dice la palabra en Filipenses, Él produce el sentir. Y yo sentía que eso no le estaba agradando a Dios. Y eso es lo que me hacía decidir apartarme del pecado. Entonces, la evidencia del perdón, la manifestación, la marca del perdón, es que yo me puedo separar de lo que estoy haciendo mal. Yo quiero que anote este principio. Toda área donde no pueda haber mi pecado significa que no está el perdón de Dios. Entonces, cuando comienzo a confesar mi pecado delante de Dios y yo comienzo a arrepentirme, va a comenzar una evidencia y una señal de la manifestación de Dios. Y se llama que Dios me hace justicia y hace juicio a mis enemigos. No porque alguien me ponga las manos o me libere, sino porque mi experiencia personal con Dios, en la oportunidad que tengo bajo la gracia de Dios, yo comienzo a ser libre mientras confiese el pecado de los enemigos que me tenían atado al mundo. Por eso una persona que usted le predica la palabra y el Espíritu Santo comienza a tratar con ella, por sí solo decide salir de las drogas. Y usted dice: pero bueno, y el que no lo conocía, que era drogadicto, que era una persona iracunda,
o que era una persona idólatra, cuando comienza a ver o testificar del cambio en otra persona, lo que ve es que esa persona cambió su condición. Y sin embargo, quizás el mentor no lo liberó, no le puso las manos, pero la experiencia que ha tenido allí con el Señor, su arrepentimiento por sentirse mal, por haberle fallado a Dios en esas áreas, hace que Dios comience a hacer juicio a esas áreas donde el pecado lo había llevado a la condición de experimentar la muerte en el mundo. Y esa persona, por consiguiente, comienza a cambiar. Por eso puedes estar allí en casa y hoy estar con muchas batallas. Puedes estar experimentando que quieres agradar a Dios por una parte, y hay muchas batallas que tienen que ver con la carne, muchas batallas que tienen que ver con los deseos, muchas batallas que tienen que ver con la necesidad del hombre. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia con el Dios de la oportunidad, con el Dios de la gracia, con el Dios del amor, esa experiencia es lo que va a provocar un arrepentimiento genuino. Por eso hoy podemos estar trabajando con personas que llevamos en el proceso, pero que nunca experimentaron un arrepentimiento delante de Dios. ¿Cuántos están ahí en casa que puede tomar anotes, puede escribir? Porque es un tiempo de sanar la tierra enferma. Y cada uno en casa, cuando va a venir delante de Dios, agradecido de Dios, va a experimentar la gracia y el favor de Dios. Entonces vamos a ver que Dios comienza a liberarnos de los enemigos ocultos, de los enemigos que habían estado allí condenándonos al pecado, de los enemigos que estaban robando la bendición de Dios. Entonces la liberación es una evidencia de que Dios comienza a hacer juicio. Cuando comienzo a ser libre, ya yo recibo una señal de que Dios me ha perdonado. No hay perdón de Dios si no existe la liberación. La señal del perdón es que yo en esa área comienzo a ser libre. Y el engaño que hemos tenido a veces muchos, incluso mentores, líderes, y hasta los más viejos en el Señor, es decir, los que más tiempo hemos estado en el Señor, es que creemos que por el tiempo que tenemos, por lo que hemos consagrado a Dios, ya Dios tiene que perdonarnos. Realmente no existe nada que ninguno de nosotros podamos llegar a hacer o darle a Dios que pague la recompensa de su amor y su perdón. El perdón y el amor de Dios es por gracia, no está condicionado a ninguna de nuestras obras. Ningún proceso por lo que yo he pasado, tú has pasado o alguno hemos pasado condiciona la gracia y el perdón de Dios. A veces decimos, ha sido tan fuerte el proceso que he pasado que Dios tiene que hacer algo. No, Dios no tiene que hacer nada. Hemos pasado los procesos para experimentar la gracia y la oportunidad de Dios. No sé si vamos entendiendo. Cada uno de nosotros necesitamos aplicar el arrepentimiento como un estilo de vida. Por eso cada día como me acerco a Dios y cada día como yo le entrego a Dios mi pecado, la evidencia es que hay juicio, sentencia sobre los espíritus que habían estado tratando con mi vida y que no me dejaban avanzar de un nivel a otro. Vamos a ver este ejemplo, cómo ocurrió en el pueblo de Israel. Un pueblo lleno de oportunidades y llenos del amor y del favor de Dios. Pero sin embargo, aún Dios tratando con un pueblo de manera sobrenatural. Vemos la gracia extendida por 40 años en el desierto. Vemos el favor de Dios extendido. No paró la mano de Dios de bendecir, de expresar el amor sobre un pueblo. Durante 40 años, este pueblo se creyó con derecho de exigirle a Dios el poder bendecirle a Él. Entonces aquí vamos a ver cómo la oportunidad de Dios es bloqueada, cómo la gracia de Dios es bloqueada por el corazón de un pueblo rebelde que nunca estuvo agradecido de Dios. Entonces vamos a ver el pueblo de Israel. Sale de Egipto, sale de la tierra donde eran oprimidos por el gobierno de Faraón. Había una condición en el pueblo cuando Dios, por causa del clamor, levanta un libertador para ese pueblo. Vamos a ver la oportunidad y la gracia de Dios a través de este pueblo de Egipto. ¿Cuál era la condición de este pueblo? Estaba atado, un pueblo esclavo
por más de 400 años, 430 años esclavos, una condición donde no tenían derecho a poder experimentar la libertad, sino que era un pueblo que estaba esclavo bajo el dominio del faraón en Egipto. Y bajo esta condición, el pueblo clamó a Dios. Y Dios en su misericordia y en su gracia escuchó el clamor, no porque el pueblo estaba arrepentido, sino porque en medio de la necesidad del pueblo, Dios que es Padre y Dios que es por encima de todas las cosas y que tiene un tiempo de oportunidad, porque la gracia es tiempo de oportunidad, también tenía en su plan y su propósito una oportunidad para este pueblo. Quiero que puedan notar las diferencias entre cómo pedimos a Dios. Porque muchas veces le pedimos a Dios con derecho y exigencia, pero no como gente agradecida, que vivimos bajo la gracia y el perdón de Dios. Entonces, esta era la condición de Israel. Ellos clamaron a Dios y recibieron un libertador. Y un libertador que los sacó de Egipto, Moisés. Y todo el tiempo, durante la salida de Egipto, hasta la entrada del desierto, y durante el tiempo del desierto, no hubo un día, no hubo un momento en que la gracia de Dios no estuviera sobre el pueblo. Experimentaron la liberación sobrenaturalmente. Salieron del pueblo, experimentaron salir de las aguas sobrenaturalmente. Dios dividió el mar para que ellos pudieran entrar. Experimentaron alimentarse sobrenaturalmente con codornices, con maná. Experimentaron beber de las aguas sobrenaturalmente en el desierto. Experimentaron ser protegidos durante el día por una nube y en la noche por una columna de fuego. Todo el tiempo ellos experimentaron la gracia de Dios. Todo el tiempo no faltó la gracia de Dios. No dejaron de comer ni un día. No dejaron de sobrevivir un solo día. No dejaron de experimentar una manifestación de Dios todos los días. Pero lo que nunca hubo en el corazón de ese pueblo fue arrepentimiento. Porque ellos creyeron que porque ya Dios lo oyó y porque Dios lo sacó, ellos ahora tenían por derecho las promesas de Dios. Pero nunca identificaron la gracia y el perdón de Dios sobre su vida. Por eso, aunque era un pueblo escogido por Dios para entrar en la tierra de la promesa, su mente y su actitud no lo dejaron entrar. Entonces, vamos a ver en el pueblo de Israel 3 evidencias donde estuvo la gracia de Dios, pero donde ellos no pudieron experimentar el perdón del pecado y no pudieron ser libres por causa del tipo de corazón y el tipo de mente que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué hace una mente esclava y un corazón esclavo que no puede percibir y experimentar el perdón y la gracia de Dios? En primer lugar, es que no está agradecido. La primera evidencia de donde no está la gracia de Dios es que hay ausencia de la gratitud. No hay gratitud. Pero sin embargo, pongo aquí este principio. La herencia del arrepentimiento es el perdón de Dios. Entonces, ¿cuál era la herencia que Dios quería darle al pueblo de Israel? La herencia estaba en el perdón para poderlo llevar a una tierra sana. Para poder sanar el corazón de ese pueblo que durante 430 años había sido afligido por Faraón bajo esclavitud. Pero lo que nunca faltó de la boca del pueblo fue la queja y la murmuración. Pero nunca estuvo un pueblo arrepentido por la condición del corazón. Entonces ponga que la primera evidencia que existe en el pueblo donde no hay arrepentimiento es la ingratitud. Lo segundo es la queja y la murmuración. Ese es el segundo indicador donde no hay arrepentimiento. Tercer indicador donde no hay arrepentimiento es que no existe una relación de pacto con Dios. Primer indicador donde yo no estoy bajo el arrepentimiento, es decir, donde yo no practico el arrepentimiento como un estilo de vida, es que no me siento agradecido.
Porque donde yo no experimento el perdón de Dios, no hay gratitud. La gratitud sale cuando yo comienzo a tener una experiencia con el perdón de Dios. Cuando yo comienzo a ver que mi pecado es tan grande, tan grande, tan grande, que lo único que supera en mi pecado es la gracia de Dios. De ahí sale la gratitud, porque Dios perdona ese pecado cuando yo merecía morir. Entonces, la primera evidencia donde no hay áreas de arrepentimiento es que no nace la gratitud a Dios. Mi servicio no está condicionado por la gratitud a Dios. Segundo, mi lenguaje es como el lenguaje de Israel. Solamente se quejaron. El lenguaje era de queja, murmuración, justificación, porque ellos no habían experimentado el arrepentimiento, aunque todo el tiempo vivieron bajo la gracia de Dios. 40 años de oportunidad. Y tercera condición, nunca pudieron entrar a una relación de pacto con Dios. Nunca pudieron establecer una relación de pacto con Dios porque nunca experimentaron una relación de intimidad con Él. Entonces siempre la actitud del pueblo de Israel estaba condicionado con lo que Dios le daba o le dejaba de dar. Si Dios le daba, Dios era bueno, pero si Dios no le daba, se rebelaban contra Dios y ponían un ídolo. Entonces era la actitud del corazón y era la actitud de la mente de un pueblo que había sido adoctrinado bajo un sistema de esclavitud, de lo cual habían construido sus principios, sus valores y su familia. Y ahora cuando viene la oportunidad de ser libre por medio de la gracia de Dios, aún oyendo a Dios, aún viendo a Dios, aún recibiendo las manifestaciones de Dios y aún Dios preparando un lugar para que ellos recibieran liberación, ellos en sus decisiones tomaron la decisión de no arrepentirse, expusieron su vida al pecado, es decir, se mantuvieron en su condición de pecado y nunca pudieron experimentar la promesa de la gracia de Dios. Yo perdonaré el pecado y sanaré la tierra. No sé si vamos entendiendo. Cada familia allí donde usted está puede experimentar y el Espíritu Santo nos ayuda a entender cómo sanar la tierra enferma. Sanar la tierra enferma no es pedirle más a Dios por mi necesidad, no es llenar a Dios de todo lo que necesitamos, sino es poder volvernos a Dios con un corazón arrepentido, donde nuevamente yo pueda tener acceso a la oportunidad de la gracia de Dios. Entonces, cuando experimentamos la marca del pacto de Dios, que es el perdón del pecado, cuando podemos tener esa experiencia, que muchos podemos testificar, cuando fuimos, por ejemplo, llamados por Dios, cuando hemos practicado el pecado y hemos visto el perdón de Dios, la gracia de Dios, esa experiencia de la misericordia y la oportunidad de Dios es la que tiene una señal del pacto de Dios. Que aún siendo pecadores, que aún mereciendo la muerte, que aún mereciendo ser juzgado, que aún mereciendo ser crucificado como Jesús en la cruz, Dios por su gracia nos dio una oportunidad allí más allá de los límites del pecado, de la razón y la lógica y los motivos por los cuales no nos determinamos a comprometernos con Dios. Más allá de eso, la gracia de Dios sigue cada día dando oportunidad. No sé cuántos han podido experimentar la gracia de Dios, pero solamente un corazón agradecido puede venir y reconocer la marca del pacto de Dios. Muchas veces estamos condicionando la salvación al tiempo que yo tengo de ser cristiano o de asistir a una iglesia. Muchas veces condicionamos la salvación al tiempo que hemos dedicado nuestras obras para Dios. Pero hoy quizás podamos experimentar y el Espíritu nos haga entender que la gracia de Dios, que lo que hemos estado es bajo un tiempo de oportunidad y de gracia. Y que si nosotros hoy no podemos arrepentirnos de la condición en la que estamos practicando o exigiéndole a Dios una lista de derechos y estatutos, pero no vivimos por la gracia de Dios, es la evidencia de que seremos una generación sepultada en el desierto. Por eso hoy podemos ser líderes, mentores, muchos discípulos, ahí en cada lugar donde estemos,
que digamos, yo estoy gozando de la bendición de Dios y sin embargo lo que estamos en un tiempo de gracia y oportunidad. Entonces, el perdón de pecado es la marca del pacto de Dios. Cuando yo experimento el perdón de pecado, ahí está la marca del pacto de Dios. Cuando yo puedo experimentar Dios perdonándome. Cuando yo puedo experimentar que allí, mientras yo estaba practicando, quizás lo más perverso delante de Dios, ahí yo estaba experimentando el perdón y la oportunidad de Dios. Como que en ese momento no morí, merecía que yo morirme, merecía ser sepultado, pero Dios me dio otro día de vida, otro día para respirar aire gratis que no tengo que pagar. Y esa oportunidad es el amor de Dios mostrándonos la gracia sobrenatural de Él. Pero yo puedo seguir viviendo, seguir clamando, pidiéndole a Dios sin detenerme un minuto, experimentar un minuto para agradecer y un minuto para dedicarle a Dios la actitud de un corazón sincero, por lo cual está agradecido por la gracia de Dios, por el perdón de Dios. Entonces quiero que ponga otro principio que pudimos recibir también de lo que el pastor ha estado ministrando. La herencia del perdón de Dios es la salvación. Entonces, la herencia del perdón es la salvación. Significa que no existe salvación si todavía no hay perdón de pecado. Significa que una persona puede decir recibí al Señor, bautizarse, puede llegar hasta comenzar a asistir a la iglesia, recibir cada domingo su predicación en casa. Pero si usted no está experimentando un cambio, un anhelo de dejar, un sentir de poder no practicar más el pecado, un sentir de no volverse a Dios, entonces todavía no hay salvación en ese hogar. Porque lo primero que trae la salvación es la evidencia de que Dios está perdonando, Dios está restaurando. Quizás llegué a la iglesia, mi matrimonio estaba a punto de perderse, pero cuando alguien me dio la palabra, vino una palabra de ciencia de parte de Dios para mí. Yo recibí liberación y ahora nuestro matrimonio está avanzando, está caminando. Esa es la evidencia de que Dios ha perdonado ese hogar. Porque la marca del perdón es la reconciliación. Pero usted puede ver hoy familias en Cristo, 10, 11 meses, 1 año, 2 años, con las mismas quejas, murmuraciones y condiciones, justificaciones que no cambian, porque aún conociendo la ley, la palabra de Dios, no deciden volver su corazón y arrepentirse. Por eso hoy podemos ver matrimonios en la iglesia que cada vez más están peores, divididos y destruidos, porque ahí no está el perdón de Dios, no hay arrepentimiento. ¿Cuál es la marca del pacto? Del arrepentimiento. Es que Dios trae reconciliación, restauración, liberación. ¿Cuántos quieren recibir en esta mañana allí en casa? Liberación de toda área que ha estado atada, estancada y que hemos estado lidiando con esas áreas. Amén. Ya nos quedan 5 minutos. Por eso el mensaje de Jesús decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios desde los tiempos antiguos no era hacia que el hombre conociera a Dios, sino que el hombre pudiera arrepentirse para conocer a Dios. El mensaje de Jesús era arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Miren aquí cómo la palabra nos enseña y nos dice cuál es el mensaje de salvación que Jesús comenzaba a predicar en aquellos tiempos y que era el mensaje también de los apóstoles. ¿Recuerdan el mensaje? El primer mensaje de Pedro fue el mensaje de arrepentimiento. Y cuando Pedro comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento, 3,000 personas se sintieron compungidas y fueron añadidas ese día al reino de los cielos. Porque el mensaje de la salvación es el mensaje de arrepentimiento. No puede haber salvación si no hemos experimentado el perdón de Dios. Así que decía Jesús, arrepentíos porque el reino de Dios
se ha acercado. Y en otra parte dice, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino ha llegado a nosotros. Había una evidencia de que Dios había perdonado y que el reino estaba llegando. Es que cuando el reino llegaba había liberación. No puede ser que yo esté experimentando a Dios, que yo tenga una vida, una comunión con Dios y siga con atadura. Haya áreas que estén mal en mi vida, haya áreas todavía de maldiciones generacionales. Sigo tropezando cada día con la misma piedra y no hay redención en mi vida de las áreas, o yo estoy peor que cuando comencé con el Señor. Significa que mi relación con Dios, en mi comunión con Dios, no hay arrepentimiento, por lo tanto no hay señal de liberación. Y ha sido tanto el engaño de la iglesia que hemos experimentado y hemos visto que cuando comenzamos a orar y llega el tiempo de confesar el pecado y ponernos a cuenta con Dios, muchos comienzan a hablar en lengua. Pero sin embargo la confesión es declararle a Dios nuestros actos, por lo cual, estando bajo la gracia, no podemos experimentar la liberación. Entonces, los ataques van al tiempo de arrepentimiento. Cuando comienza el arrepentimiento, en nuestra oración no entra el sueño. Vamos a batallar con la pereza. En ese momento la mente es capturada por espíritus que no quieren que nosotros confesemos el pecado. Porque no se sana la tierra si primeramente no nos arrepentimos y confesamos el pecado. Entonces, cuando yo voy a orar en mi casa, por mi familia, o llega el tiempo de la vigilia, los viernes, el primer ataque es un espíritu de pereza y de sueño. Cuando doblamos nuestras rodillas, porque vamos a practicar un hábito, pero no vamos a tener una experiencia de arrepentimiento con Dios. Y es ahí donde el enemigo roba la autoridad que va a ejercer Dios para sanar esa tierra enferma. Porque todo comienza con un corazón arrepentido. Si mi pueblo se humillare, esa es mi oración. Si yo me acercara a Dios humillado, si yo pudiera arrepentirme, confesar el pecado, si yo pudiera hablar con Dios de cada una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo me convence, porque es Él el que produce el sentir como el hacer. Si yo pudiera hablarle a Dios de ese pecado que me separa de Él, arrepentido, entonces hay dos promesas: Dios perdona el pecado y sana esa tierra. ¿Cómo? Que no viene la liberación porque yo hago más cosas para Dios, porque yo sirvo más a Dios, porque diezmo más a Dios, porque visito más almas, porque ministro más o porque doy más clases. Viene la liberación porque yo comienzo a tener revelación de lo que es entrar al lugar secreto y comienzo a tener intimidad, relación, tiempos de ayuno, tiempo de renovación de pacto, donde viene la consagración para arrepentirme del pecado que me reconcilia nuevamente con Dios. No sé si me va entendiendo. Hubo una generación que cargaba una promesa, pero no pudo conquistarla. Hubo una generación en la cual Dios había desatado un pacto con ellos, pero no pudieron establecerlo en su vida. Simplemente por el primer fundamento, porque no pudieron aplicar el arrepentimiento. ¿Cuántos estamos en esta mañana aquí delante de Dios? Creo que es un momento de oportunidad y de gracia. Y un momento donde Dios quiere sanar la tierra enferma, pero necesita un corazón arrepentido delante de Él. Por eso Jesús decía, y ya termino con esto: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto queremos traer el reino de Dios a nuestras casas, nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra tierra? El arrepentimiento es la primera vía. Y luego dice la renovación de la mente, que no es lo que vamos a hablar en esta mañana, sino que vamos a terminar aquí. Solo cuando nos arrepentimos tenemos lista nuestra mente para practicar la renovación. Y la renovación de la mente es lo que nos da acceso a la madurez. Entonces cada día vamos a estar lidiando con una batalla. Pero estamos como el pueblo de Israel, en medio del desierto, llenos de señales de Dios y evidencia de Dios, pero cada uno tendrá que escoger cómo entrar a ese camino. Pero esta es la vía: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo que ahí donde estás en casa, quizás hay familias que ahora mismo estén padeciendo de enfermedades. Hay familias que hoy tengan economías enfermas, matrimonios enfermos. Hay familias que quizás hoy están allí en casas, oyendo el mensaje y quizás separados, corazones separados, actitudes separadas, hijos separados de sus padres, porque aunque están en el mismo lugar ya no practican una relación. Pero hoy es una mañana especial, porque es una mañana donde vamos a ver la gracia de Dios. La gracia es el señal del amor de Dios. La gracia es la evidencia de que su amor es sobrenatural, es por encima del pecado. La gracia es señal de que no hay títulos ni nombres en la tierra que me hagan merecedor de un lugar. Solamente la gracia es la oportunidad de Dios dada a un hombre agradecido a Él para ser usado por Él. Yo te invito ahí donde estás. Yo te invito a cada familia, cada hogar, que tú tomes una actitud de arrepentimiento en esta mañana. Que tomes un lugar donde puedas entrar a esa presencia de Dios. Un lugar de reconciliación con Él. Y tú te sientas libre en esta mañana para entregar tu mente, tu corazón, rendirle a Dios aquellas áreas que han sido un punto de batalla en tu vida. Te sientas libre para entrar delante de su presencia y tomes una actitud así como tú te ves delante de la gracia de Dios. Tú puedas tomar la actitud de cómo te ves delante de la gracia de Dios. Segunda de Crónicas dice: si mi pueblo se humillare. La humillación es una actitud, es una postura de arrepentimiento. No puedo arrepentirme, no puedo humillarme donde hay un corazón lleno de arrogancia, orgullo, soberbia, donde hay un corazón que se cree merecedor de todo. Ahí no opera el arrepentimiento genuino. Pero cuando yo me humillo, yo me pongo en la condición, en la posición, en el lugar de dejar que la gracia de Dios pueda reconciliarme nuevamente con Él. Así que yo te invito allí en cada casa, familia, si sientes ir de rodillas, si sientes hoy experimentar algo nuevo. Yo siento que algo va a comenzar a romperse en los hogares, en las atmósferas de la familia. Va a comenzar un tiempo nuevo, porque hay personas que están creyendo en la palabra. Si mi pueblo se humillare. Allí donde está, yo te invito que podamos humillarnos delante de Dios, que tú puedas entrar en esa comunión, porque hoy puede ser el día donde Dios sane la tierra. Hoy puede ser el día donde Dios traiga sanidad sobre tierra enferma, años de enfermedad, cuerpos enfermos, el alma enferma, personas que han perdido la gracia de Dios, líderes que andan sin gracia de Dios, mentores que perdieron la gracia de Dios. Pero hoy puede ser el día de la oportunidad del rompimiento, solamente con un corazón arrepentido delante de Él. Aquí está nuestro corazón, Señor, delante de ti. Hoy rindo mi mente, rindo toda arrogancia, todo orgullo, todo lo que nace de la mente carnal, toda actitud del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos, que por mucho tiempo no pude humillar delante de ti. Hoy rindo mi voluntad, hoy rindo mi vida delante de tu presencia. Señor, aquí estoy. He sido como ese pueblo, un pueblo de dura cerviz, un pueblo endurecido, pero hoy estoy aquí para poder experimentar tu presencia. Vamos allí delante de su presencia. Hoy vamos a sanar la tierra de nuestros hogares, nuestras casas, la tierra de nuestra familia. Él dijo: si se humillare mi pueblo. Puedes creerle a la palabra de Dios. Si hoy estás padeciendo de una enfermedad en casa, puede ser una enfermedad en el alma, en el cuerpo, o tus emociones han estado enfermas. Hoy es un día para sanar la tierra. Hoy es un día para que tú te humilles por la tierra enferma. Mi casa, mi matrimonio, mis hijos. Este es el lugar de donde yo peleo mis batallas. Desde el lugar de la humillación y el arrepentimiento. Aquí se cumple la promesa de Dios. Tú dijiste: si mi pueblo se humillare. Tú dijiste: si mi pueblo confesare. Tú dijiste: si mi pueblo orare. Aquí estamos delante de ti, Señor. Yo quiero que tú allí en esa actitud, muchos están de rodillas en casa,
Muchos están experimentando en casa la redención, porque la humillación, el que tú tengas una actitud de rodilla, significa el lugar espiritual donde tú te pones, el lugar donde tú le das derecho a tomar autoridad sobre ti en el mundo espiritual. Así de rodilla esa familia, ese matrimonio que está experimentando la gracia de Dios, que está experimentando la oportunidad, tiempo de gracia, tiempo de oportunidad divina. Siento que en esta mañana hay líderes, hay mentores que ya han sido reservados para tiempos poderosos, pero necesitan humillarse delante de Dios para traer sanidad a la tierra enferma, sanidad a la tierra enferma, sanidad a esos territorios enfermos, sanidad a esa casa enferma. Aquí estoy humillada, Señor. Aquí estoy humillado delante de ti, porque confieso que mi casa y yo, que yo he hecho lo malo delante de ti. Confieso que mi tierra está enferma por causa del pecado que mora en mí, que mora en mi casa, que mora en mis hijos, que mora en mi familia. Vamos delante de Dios en esta mañana. Hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a la santidad de Dios en esta hora, porque si su pueblo se humillare, si su pueblo orare, entonces Dios responderá y sanará la tierra. Ahí está, Señor, en esta mañana. Hay tierras que están siendo sanadas. Hay personas que están recibiendo liberación en casa en esta mañana. Mientras están confesando el pecado, el Espíritu de Dios está visitando familias enfermas, jóvenes enfermos. Salen en esta hora de las drogas. Jóvenes que habían estado atados a vicios. Ahí está, mientras te estás arrepintiendo. Hay una presencia del Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia, de juicio en esta mañana. Es una mañana para que la palabra de Dios corra por las redes, corra por la memoria y comience a liberar toda persona cautiva que comienza a arrepentirse en esta mañana. Un arrepentimiento genuino. Sí, Señor, estoy delante de ti en esta mañana. Tú conoces cuántas cosas han removido la gracia tuya en mi vida. Cuántas experiencias que no he tenido. Cuántos momentos estériles, secos, donde no te sentía, no te experimentaba. Pero hoy estoy delante de ti, Señor. No como el pueblo de Dura Service. No como un pueblo delante de ti que no reconoce tu bondad, tu gracia, tu favor. Estoy aquí como un hijo arrepentido. Estoy aquí en condición de pecador, de pecadora en esta mañana. Estoy en la condición más perversa, más baja, donde el pecado me ha llevado. Hoy reconozco que tu gracia es lo único que me sostiene cada día. Tu misericordia me ha alcanzado cada mañana. Porque si fuera por mi pecado, si fuera por lo que he hecho delante de ti, yo he sido esa mujer pecadora. Yo he practicado lo malo delante de ti. Yo no merezco tu gracia. Yo no merezco tu oportunidad. Yo no merezco tu perdón. Yo no merezco que hayas muerto en la cruz del Calvario por mí. Pero en esta mañana, Señor, yo vivo con un corazón agradecido de tu misericordia. Hay jóvenes agradecidos de Él. Hay jóvenes que van a comenzar a experimentar la gracia, el arrepentimiento de Dios, la liberación por la gracia de Dios. Porque tú y yo sabemos de dónde Dios nos sacó. Cuáles son las áreas en las que Dios nos ha perdonado el pecado. Tú sabes cuándo hemos contrictado la presencia del Espíritu Santo. Sabes por cuántas cosas hemos actuado por la cual merecíamos morir. Pero en esta mañana hay un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración sobre la tierra enferma. Ahí están todos aquellos que no hablan en lengua, sino que confiesan el pecado, por lo cual se fue la presencia. Aquellos que dicen: Señor, reconozco que la presencia se fue de mí, que la presencia ya no está, por yo practicar todo pecado oculto, por practicar la codicia, por practicar la ira, por practicar la inmundicia, por practicar el adulterio, la fornicación, por practicar la idolatría. Se enfermó la tierra. Por practicar los vicios, eso enfermó la tierra. Por practicar la mentira, el robo. Señor, hoy estoy delante de ti pidiéndote perdón. Hoy estoy delante de ti con un corazón arrepentido. Tú conoces los corazones genuinos que vienen delante del altar, delante de tu presencia. Y hoy, Señor, tú nos llamas a arrepentirnos, a vivir tiempos de gracia, tiempo de favor. Ahí donde estás con tus manos levantadas, recibe ese tiempo de gracia. Recibe ese tiempo de favor de Dios. Recibe ese tiempo de misericordia de Dios en esta mañana. Espíritu Santo, sana la tierra enferma. Sana la tierra enferma. Donde tú estás arrepintiéndote genuinamente, vas a experimentar la liberación.
hábitos, ataduras, maldiciones generacionales van a comenzar a romperse en esta mañana. Siento la presencia del Espíritu Santo. Más de esa presencia. Más de esa presencia comienza a fluir en esta mañana. En cada casa, sobre cada joven, cada familia. Hay jóvenes que han sido llamados por Dios. Hay jóvenes que han salido de lugares muy perversos, porque al que más se le perdona, al que más ha experimentado la gracia de Dios, al que más ha experimentado el perdón de Dios, ese Dios está tratando más con él para llevarle a niveles de la gracia, de la oportunidad. Solamente aquel que recibe el perdón puede ministrar desde la gracia de Dios. Aquí estamos, Señor. Yo te pido perdón por los ministros. Yo te pido perdón por cada casa, por cada iglesia. Yo te pido perdón por mi nación, porque nosotros hemos enfermado la tierra. Nosotros hemos enfermado la tierra levantando ídolos, dioses ajenos delante de ti. Hemos enfermado la tierra cuando escogimos adorarnos a nosotros mismos, cuando escogimos clamar por nuestra necesidad, pero no hacer tu voluntad. Enfermamos la tierra cuando escogimos, Señor, practicar nuestros deseos, cuando escogimos agradarnos más a mí, más a nuestros planes, más a nuestros hogares, más a nuestras necesidades, que practicar el temor y la verdad. Perdónanos en esta mañana. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Creo que hay oportunidad todavía. Creo que hay oportunidad en tu perdón. Creo que es el tiempo de la gracia de Dios. La gracia de Dios se extiende sobre los escogidos que van a restaurar, que van a reconciliar la tierra contigo en este tiempo. Señor, allí donde está cada familia, cada nación de la tierra que está recibiendo esta palabra, llegue el perdón de Dios y la señal sea que muchos estallan siendo libres en esta mañana. Mañana de liberación y rompimiento. Entra la redención en los hogares. Entra la redención, la reconciliación en la familia. Familias sean sanadas. Veo en mi espíritu que hay un hogar, una familia, un hombre paralítico allí donde había estado batallando con baja autoestima, rechazo, pero el poder de Dios está sanando en esta mañana. Hay poder de reconciliación y liberación ahora en el nombre de Jesús. Entra la sangre del Cordero, entra la autoridad. Hay ángeles en casa, hay ángeles en familia en esta mañana, hay ángeles en los que están creyendo. Hay un movimiento que se está restaurando, el movimiento de la gracia de Dios entra sobre jóvenes, familias. Entra el movimiento de la gracia de Dios sobre evangelistas, pastores, ministros, sobre profetas, apóstoles. Hay un movimiento de la gracia en la ciudad. Mientras el movimiento de la muerte está cobrando vida a través de enfermedades, la gracia de Dios comienza a moverse sobre la tierra de Cuba, sobre las naciones de la tierra. Un movimiento del perdón de Dios, un movimiento de la gracia. Ahí está, mientras está de rodillas clamando, Dios sana esa tierra. Dios sana la tierra de los ídolos. Dios sana la tierra de los pactos. Dios sana la tierra de la enfermedad. Dios sana la tierra en esta mañana. La sangre del Cordero está escuchando el corazón arrepentido. Está escuchando los tiempos de gracia y de perdón. Vamos, joven, comienza a arrepentirte. Sana tu generación en esta mañana. Hay generaciones enfermas, pero un solo intercesor, uno solo, que viniera por segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare y se convirtiera de sus malos caminos, entonces oiré de los cielos, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Gracias, Señor, porque es una mañana de sanidad. En esta mañana está corriendo el espíritu de la palabra. Allí en lugares de gobierno, en sillas de autoridades, hay sanidad en esta mañana. Hay liberación sobre la provincia de Moa. Estamos aquí confesando el pecado de esa provincia. Señor, te pedimos perdón. Sana la tierra en esta mañana. Sana la tierra de Moa. Sana la tierra. Nos humillamos por el pecado de Moa en esta mañana y estamos enviando una palabra de sanidad ahora sobre los hospitales. Ocurra la sanidad de la tierra en esta mañana. Vamos, yo te pido que te pongas de rodillas por esa ciudad en esta hora, por la nación de Cuba. Vamos a sacar la enfermedad de la tierra en esta hora. Vamos a sacar la enfermedad
En esta mañana yo te invito a que te pongas de rodillas conmigo y vamos a humillarnos por el pecado de Cuba, por el pecado de la tierra. Allí, Señor, sana mi tierra, sana la tierra enferma. En esta mañana nos humillamos delante de ti. Hemos practicado el pecado que no te agrada, hemos practicado la idolatría, Señor, hemos levantado dioses ajenos, ídolos en esta mañana. Señor, hemos violado tu pacto, tu ley. Aquí estamos delante de ti porque hemos hecho lo malo, hemos practicado la perversión, el homosexualismo, hemos enfermado la tierra. Eso hemos hecho, Señor. Somos delante de ti. Hoy somos culpables del pecado, somos responsables de ese pecado, pero tu sangre nos limpia, tu sangre nos redime, tu sangre sana la tierra en esta mañana. Siento el poder de Dios. Hay ángeles sanando la ciudad de Moa, la tierra de Santiago, la tierra enferma. Ahora trae sanidad en esta mañana. El movimiento de ángeles traiga redención en esta mañana. Un tiempo de visitación en las casas, familias enfermas, líderes que habían desertado, mentores enfermos, reciben la sanidad en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Un movimiento de la gracia, un movimiento del perdón y la sanidad en esta mañana. Restaura a los escogidos, restaura a los llamados, restaura por medio de la palabra. Y declaro que así como corre, Señor, como hemos estado creyendo, hay una restauración del arrepentimiento, el perdón y la verdad de Dios. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias por tu perdón. Profetizamos un tiempo de bendición y toda tierra enferma es sanada. La tierra de los jóvenes es sanada en esta mañana. Hay jóvenes enfermos que están siendo sanos. Hay jóvenes que están recibiendo la paternidad de Dios. Jóvenes que por la enfermedad de la tierra recibieron la orfandad de herencia, recibieron la maldición de herencia. Pero en esta mañana Dios está sanando la tierra. Jóvenes que fueron concebidos en adulterio, en fornicación. Siento que hay tierra que se está sanando, tierra que se libera y se sana en esta mañana, porque comienza un tiempo nuevo sobre la nación de Cuba, un tiempo nuevo sobre nuestra tierra, un tiempo de redención, de bendición. Y este es el año de los escogidos, año de los que han sido llamados para cumplir los propósitos y los planes sobre nuestra tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que damos gracias al Señor en esta mañana y declaramos que sea una semana donde podamos disfrutar del amor. Y recuerde cómo comenzamos. Una persona le dio valor al aire que respiraba el día que tuvo que pagarlo, pero durante 80 años pudo respirar de ese aire gratis. Hoy está respirando gratis de la gracia de Dios, pero un día se terminará el tiempo y cada uno tendremos que darle cuenta a Dios por aquello que no recibimos por gratitud y amor. Así que bendigo cada hogar, cada familia, y que la palabra de Dios haya corrido como un río y esté restaurando casa, familia, y que podamos recibir testimonio en esta semana de tierras sanas, tierras que estaban enfermas, matrimonios enfermos, hijos enfermos que reciban la sanidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están agradecidos del Señor por esta palabra? Amén. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad, una oportunidad para poder honrar, para poder servir a Dios, para que ya el tiempo que ha pasado no lo tomemos como algo tan glorioso, sino que hay como un cuentamilla que comienza a caminar en número de retroceso y que nos queda ya muy poco tiempo. Así que demos gracias a Dios cada momento por esa oportunidad de poder decir: Señor, si tus misericordias no hubiesen estado sobre mí, vamos, decláralo ahí, si tus misericordias no hubieran estado sobre mí, hoy yo no estuviera aquí, hoy yo no estaría aquí. Gracias te doy en esta hora. Declaro tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos los que han dispuesto en su corazón poder traer de su semilla, de su honra a Dios, amén, para nosotros recibir la bendición de Dios, amén. Dios no le hace falta nuestro dinero, pero Dios cuenta cada obra de justicia que nosotros hacemos delante de Él. Así que todos los que dispusieron traer ofrenda, semilla, pacto, amén, sus diezmos, su justicia, a esto es lo que llamamos justicia.
delante de Dios, hoy nosotros reconocemos al Señor con lo que tenemos, no con lo que nos falta. Dice la palabra que la viuda tenía poco aceite y un puñado de harina, pero el profeta le dijo: hazme a mí primero, porque había algo que iba a pasar. El profeta no era profeta de suyo propio, sino profeta del Dios Altísimo. Y este hombre declaró una palabra que no iba a escasear. Así yo declaro que sobre tu vida la bendición no va a escasear. Aun cuando hay crisis, cuando hay momentos tan difíciles, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que levanta tu sobre ahí en tu lugar, diciéndole: esta es mi justicia. Aún los sacerdotes levantaban las ofrendas que eran llevadas delante de Dios, y hoy tú tienes esa oportunidad de levantar una semilla delante de tu Padre y darle gracias a Dios porque te ha permitido tenerla en esta hora. Padre, gracias. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy levantan semilla delante de ti. Gracias. Declaro que la bendición tuya, Señor, es mucho más allá que su capacidad de almacenar. Desato puertas abiertas. Desatamos en esta hora, Señor, el poder de tu palabra que dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Declaro tu manifestación sobre cada finanza que se levanta hoy. Declaro que son multiplicadas para que el provecho tuyo sea manifiesto en sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Reprende la escasez, reprende, Señor, el saqueo, el robo, y desata la justicia tuya a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Así que de esta manera puede depositar en su alfolí ahí que ha sido preparado, y yo declaro que esta semana es una semana donde estaremos entrando a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, al cual Dios no puede despreciar. Les bendigo en este día en el poderoso nombre de Jesús. Un abrazo a todos los hijos, saludo de su padre, de su pastor en este día, y declaramos que el favor y la gracia no faltarán en tu casa. Amén. Les bendigo. Un abrazo para todos, amados hijos. Y a pesar de mí, siempre